Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM desde Tizayuca, Hidalgo, en su programa de Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por sintonizarse. Muchas gracias. Bendiciones a todos los niños. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Va? Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por este día, Señor grandioso, por este día maravilloso, Padre, que nos regalas, Padre, para poderlo disfrutar, Señor. Gracias por la vida. Gracias, familia, Padre. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque si estamos aquí, Padre, es por gracia y misericordia tuya, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, estar otro miércoles más, Padre, delante de estos micrófonos para poder llevar tu bendita palabra, Padre, a otros lugares, mi Dios. Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú seas, Señor, tocando el corazón, Señor, de cada uno de los que se conectan, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, tocando, Señor, corazones, las fibras más íntimas del corazón del hombre, Padre, del niño. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, abriendo, Señor, los ojos a la verdad, Padre. Señor, bendice, Señor, esta tarde. Bendice, Señor, el programa, Señor, de hoy, Padre. Bendice, Señor, la clase del día de hoy, Padre, que sea de bendición, de enseñanza, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor y tu bondad, Padre. Gracias por permitirme, Señor, estar aquí, Señor, y ser, Señor, un instrumento, Señor, usado, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Señor, te pido que seas tú, Señor, en este lugar, Señor, y que seas, Padre, en el hogar de cada una de las personas, Padre, que escucharán, Señor, este programa, Padre. Señor, bendícelo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, para quien es dada toda gloria, toda honra, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños. Como han estado, espero que Dios, ¿verdad? El Todopoderoso esté ahí donde ustedes están, que Dios los esté guardando, que Dios los esté cuidando en donde quiera que ustedes se muevan, ¿verdad? Muchas bendiciones. Pues vamos a ver otra clase hermosa. Toda la palabra de Dios es hermosa y toda la palabra de Dios siempre tiene una enseñanza para nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios es eso, queridos niños, querido Radio Escucha. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos. Dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. ¿Verdad? Dios nos capacita, Dios nos prepara. Tenemos el manual, tenemos la palabra para podernos estar instruyendo, para poder saber qué es lo que estamos haciendo mal, para saber en qué podemos agradar a nuestro Padre Celestial, saber cuando estamos haciendo bien las cosas, cuando Dios se agrada, cuando somos obedientes. Eso es la palabra, queridos niños. Y es la palabra que cada miércoles, queridos niños, querido Radio Escucha, les exponemos en esta estación, en este horario, ¿verdad? Y en todos los horarios donde se da la palabra de Dios. Recuerden que todo el día, todos los días, hay palabra en Radio Jaís 104.3. Pueden poner a toda hora. Ya escucharán alabanzas, escucharán prédicas de grandes predicadores, ¿verdad? Eh, Enseñanzas de algunos pastores muy importantes, muy bonitas para los adultos y también, pues también tenemos para los niños.
para que ellos también conozcan a Jesús, para que también ellos estén eh, plantándose en la roca que es Cristo y que estén aprendiendo los valores eternos, así como es importante que los niños aprendan y los llevamos a la escuela para que aprendan muchas cosas y se puedan defender de este mundo, ¿verdad? De cuando ellos tengan que enfrentar la vida, tengan que trabajar, pues tengan una carrera con que enfrentar el mundo, ¿verdad? También la palabra de Dios, la enseñanza de Dios es útil para el niño porque son valores eternos que ellos van a saber también defenderse en este mundo de maldad. Van a saber cómo comportarse, qué es malo, saber escoger a sus amistades, no cualquiera amistades, porque dicen que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso es importante, querido papito, querido mamita, que pongan atención en la enseñanza de sus niños, en la enseñanza espiritual. Esa es la mejor herencia que le dejarán a sus hijos. Es la mejor herencia para que sus niños sepan la palabra de Dios, sean hombres y mujeres, como dice la palabra de Dios, enteramente perfectos, preparados para toda buena obra, que sean niños obedientes, niños con valores eternos, amorosos, ¿vale? Espero en Dios que Dios sea tocando los corazones de los padres para que conecten a sus niños y que escuchen la palabra de Dios, porque también es importante, de veras. Dice la palabra de Dios que Él crecía. Recuerden que el Señor Jesús vino como cada uno de nosotros, como un bebé. Y dice la palabra de Dios que Él crecía en gracia, en sabiduría, ¿vale? Y también los niños necesitan crecer así. Necesitan crecer en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. ¿Vale? Pues vamos a ver otra maravillosa clase. Nuestra clase que vamos a ver hoy tiene por título Somos una creación maravillosa. Nuestra referencia bíblica de nuestra clase del día de hoy se encuentra en Salmos 139, versículo 13 al 16. Y nuestro texto para memorizar se encuentra en Salmos 139, 13. Y dice así la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmos 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmos 139, 13. Esa es tarea, queridos niños, queridos radioescucha. Recuerden leer su porción bíblica y aprender su texto bíblico, ¿vale? Esa es tarea. Queda de tarea. Tenemos una semanita para que se aprendan su versículo, para que lo memoricen, para que vayan guardando en su corazón la palabra de Dios. Recuerden que dice la palabra de Dios, guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es importante que aprendamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios, porque eso se va guardando en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos atesorada la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo nos redarguirá cuando hagamos algo mal, cuando estemos haciendo algo mal, cuando estemos obrando mal. El mismo Espíritu te va a decir, aguas, eso está mal, estás fallando. Cuando tú sientes remordimiento de algo que estás haciendo mal, porque sabes que eso no le agrada a Dios, es el Espíritu Santo quien te está redarguyendo, quien te está hablando y te está diciendo a tu corazón, eso está mal, retrocede. Por eso es importante aprender la palabra de Dios, para que digamos igual como dijo David, guardaré tus dichos, guardaré tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti, para no ofenderte, Señor. ¿Vale? Por eso es importante, queridos niños, que cumplan con su tarea. Yo no los veo, pero recuerden que Dios está en todo lugar, que Dios ve todo, ¿vale?
Entonces, recuerden hacer su tarea, ¿ok? Hoy vamos a ver este tema maravilloso. Vamos a ver, como todos los temas de la palabra de Dios son maravillosos, ¿verdad? Dice que somos una creación maravillosa, no somos cualquier cosa, queridos niños. Claro, por supuesto que no. Somos importantes. Por algo estamos aquí en este mundo. Dios nos puso en este mundo. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Y somos una creación maravillosa simplemente por el hecho de que Dios nos creó con sus propias manos, de que Dios nos hizo a su imagen. Dice la palabra de Dios que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos formados, tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos razonamiento para poder amar, para poder entender lo bueno y lo malo, para poder buscar, anhelar la presencia de Dios, porque Dios nos hizo eh, con esa necesidad, queridos niños. El buscar, el anhelar, ese es algo que Dios puso en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Nosotros fuimos creados especialmente. Somos algo maravilloso, queridos niños. Recuerden cuando Dios hizo la creación, todo lo hizo con su voz, pero al hombre lo hizo con sus manos. Él quiso hacerlo especial. Él le puso eh, gran importancia al ser humano. Era su obra creadora, era su obra especial, porque le estaba poniendo de su amor, estaba poniendo en nosotros su amor, su espíritu, queridos niños. Nos hizo especiales, maravillosos. No podemos decir que somos feos, no podemos decir que no tenemos gracia, no podemos decir que no tenemos sabiduría, no podemos decir, porque Dios nos hizo hermosos, nos hizo especiales. Dios hizo a todos diferentes. Y fíjate, somos tan diferentes todos. Aún así, aunque hayan nacido dos gemelos, son diferentes, queridos niños, porque dice la palabra que no hay nadie igual a ti. Dios hizo a todos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes. Todo este mundo, toda esta gente que hay en toda la tierra, queridos niños, no hay nadie igual a nosotros. Nadie. Fíjate, los copos de nieve, hay copos de nieve y tampoco hay tantísimos copos de nieve que dicen que tampoco no hay ningún copo que sea igual. Todos son diferentes. Cuando tú ves dos copos de nieve, tú lo ves aparentemente iguales, pero si los observas detalladamente, son diferentes. Por alguna cosita, aunque sea mínima, pero son diferentes. Así también como los niños gemelos que nacen, que dicen, ay, son igualitos. Tendrán algunos rasgos igualitos, se verán igualitos, pero no son iguales, queridos niños, porque Dios no hizo a nadie ni igual que tú. Tú eres único, yo soy única, y cada uno de los que estamos en este mundo es único. Dios nos puso a cada quien algo maravilloso en nosotros. Y más de que aparte de que nos creó especiales y únicos, también nos hizo con un propósito especial. Y eso es lo que hoy vamos a aprender, queridos niños. Hoy aprenderemos que Dios nos hizo a cada uno de nosotros de una forma única, especial. Él puso mucho amor y cuidado al crearnos, queridos niños. Y eso nos hace valiosos, nos hace importantes para Él. Y sabes, Él nos formó en la pancita de mamá. Hay veces que nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que un bebé se forme en la pancita de mamá? Pero eso es algo extraordinario que solamente
es de Dios, queridos niños. Él nos formó, Él nos va formando en la pancita de mamá. Él va formando nuestros ojos, nuestras manos, nuestros piecitos, nuestro corazoncito, las arterias. Él pone de veras esmero en cada detalle de nosotros. Y aún ahí en la pancita de mamá, Él nos va, dice en el salmo que ustedes van a leer, Salmo 139. Dice que él entretejía, nos entretejía con sus manos, nos entreteje con sus manos en el vientre de nuestra madre. Dice Salmo 139:13, y es el que nos vamos a aprender. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No podemos dudarlo, queridos niños. Dios nos puso en el vientre de nuestra madre. Él escogió a nuestra mamá. Él escogió el hogar para cada uno de nosotros. Él no se equivoca. Él te dio una madre especial para que te cuidara, para que te formara, para que te, para que te alimentara, querido niño. ¿Vale? A todos nos puso en el vientre de mamá y escogió nuestra mamá. Por eso no podemos decir, ay, yo no sé por qué vine a este mundo. ¿Para qué me trajiste a este mundo? No, queridos niños, Dios te puso en el vientre de mamita porque eres especial y tiene una tarea especial para ti, para mí y para cada uno de todos los que Él formó, de todos los que hay en toda la tierra, queridos niños, tienen un propósito en la vida. No están de casualidad en este mundo, no están nada más por estar en este mundo. Todos tenemos un propósito en esta vida y nos toca a nosotros trabajar, buscar. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros le amamos, cuando nosotros le buscamos en la palabra de Dios, Dios te va a hacer sentir cuál es tu propósito en esta tierra. Él no te va a decir si andas en el mundo cuál es tu propósito. Por supuesto que no. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le buscas en oración, en la palabra, Él te busca y Él te va formando tu carácter cristiano y tú te vas a dar cuenta cuál es ese propósito por el cual estás en esta tierra. Y tienes que aceptar ese propósito y empezar a trabajar en él, querido niño, ¿vale? Pero todos tenemos un propósito. Dios nos hizo con un propósito. Claro que sí, queridos niños. Miren, yo sé que algunos de ustedes ¿saben cómo se ve un bebé desde el vientre de su mami? Hay algunos de ustedes que, que han visto un ultrasonido. Miren, anteriormente esto no se usaba. Hace muchos años que este método no se usaba, que podías tú ver desde antes de que naciera tu bebé, tú podías ver tu bebé. No, antes no se podía, no habían esos métodos, no había esa tecnología. Uno se embarazaba antes, se embarazaba y se esperaba hasta ver, ¿verdad? ¿Qué iba a ser el niño? Antes tampoco era si va a ser niño o va a ser niña. Antes no existía eso. A veces papá y mamá se tenían que aguantar hasta los 9 meses para saber si era niño o si era niña. O a veces también, ¿verdad? Pues no veían al bebé nada más, iban a la cita las mamás para ver si estaba bien colocado el bebé, se les hacía otros estudios. Pero hoy que la ciencia ha avanzado, queridos niños, hay un estudio que se llama ultrasonido. Es un examen de diagnóstico que sirve para visualizar en tiempo real cualquier órgano o tejido del cuerpo del niño. Y sabes, al ver ese estudio, ese examen que mamita se hace, queridos niños, ahí podemos ver la grandeza de nuestro Dios, porque vemos cómo está formándose el bebé. Cuando mamá va a esas citas del médico,
Lo ponen en una camita, le ponen un liquidito, un gel en su pancita y ponen una computadora y por medio de la computadora, mamá puede ver el corazón latir de su bebé, puede ver la silueta de su bebé, cómo se está creando. Dime tú si esto no es maravilloso, querido niño. ¿Qué te escucha? Dios es un Dios extraordinario, es un Dios poderoso. Y ahí, en ese examen, podemos ver la grandeza de Dios, cómo se va formando el bebé. Y a veces la mamá va a ciertos tiempos para ver cómo está el bebé, si está bien colocado, si no hay ningún mal. Y conforme le van haciendo sus estudios, ella va viendo cómo va creciendo su bebé. Y ya también hay un estudio donde te pueden decir si va a ser, si va a ser niña o si va a ser niño. La ciencia ha avanzado, queridos niños. Y también eso también es, eso también el Señor le da sabiduría al hombre. Dios es el que da sabiduría, queridos niños. Porque si el hombre fuera nada más así, no, él no supiera. Pero Dios dice que le da inteligencia al hombre. Por sí solo el hombre. Recuerden que en una clase que vimos en la escuela dominical, decíamos que sin Dios no somos nada, ¿verdad? No somos nada sin Dios. Estábamos viendo la vid verdadera. Dice la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Si nosotros nos mantenemos cerca de Dios, unidos a Dios, siempre vamos a poder hacer muchas cosas maravillosas, porque estamos unidos a Dios. Dios es el que da vida, Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da todo para que nosotros podamos trabajar. Pero cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando nosotros dejamos de anhelar la presencia de Dios, no podemos hacer nada, porque dice la palabra de Dios que fuera de Él no somos nada, no podemos hacer nada. Por eso es importante buscar la presencia de Dios, queridos niños, querido Radio Escucha. Y en esto que estamos viendo podemos ver esa grandeza, ese poder de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo, cómo él puede formar, o sea, un cuerpo que es el cuerpo de la mujer? ¿Cómo Dios, verdad? Preparó ese cuerpo de la mujer para poder soportar a un niño 9 meses en su cuerpo, en su pancita. Dios es sabio, Dios es maravilloso y nos hizo especiales, nos hizo grandiosos, queridos niños. ¿Vale? Eso es increíble. Miren, en la Biblia hay un joven llamado David. Ya hemos estudiado de él, ¿se acuerdan? David el pastorcito, ¿se acuerdan? Aquel niño que cuidaba las ovejas y que de repente es ungido, ¿verdad? Como rey para el pueblo de Israel. Pero él aún era un niño y a Dios lo estaba reservando para su propósito que tenía él de vida, ¿vale? Y David llegó un momento de su vida él reconoce el poder de Dios al crearlo. Él se da cuenta. David es el gran salmista y casi todos los salmos son de su inspiración, porque a él le gustaba estar hablando con Dios, a él le gustaba estarse comunicando con Dios, él le gustaba observar. ¿Se acuerdan también cuando decía, cuando veo los cielos, las obras de tus manos, me maravillo? A David le encantaba ver la naturaleza y él veía, cuando veía la naturaleza, él veía la grandeza de su Dios. Era un hombre que era observador y llegaba a la conclusión que no era otra cosa más que el que había hecho esas cosas era Dios, era el Dios todopoderoso, no había otra razón. Y él llegaba a esas conclusiones cuando él observaba las estrellas, cuando observaba el cielo. Y también un día reconoció el poder de Dios en su creación, en su persona. Por eso ese salmo está preciosísimo, no dejen de leerlo. Ese salmo describe,
David, ¿cómo fue creado? Dice, maravillado estoy, dice, no lo puedo comprender. Tú me formaste en el vientre de mi madre y aún en lo oculto me formaste y entretejiste todos mis órganos, mi cuerpo. Y tú ya sabías mi nombre, ya sabías ya sabías lo que yo iba a hacer. David llega a la conclusión de la grandeza de su Dios y él se da cuenta que era una maravilla lo que Dios había hecho en él, que él era una creación maravillosa, que era una creación única y que Dios lo había creado con tanto amor. ¿Se dan cuenta? David menciona que hasta en los detalles más pequeños de su cuerpo, Dios tuvo dedicación al formarlo en el vientre de su madre. Y así como dice David que fue formado en el vientre de su madre, así cada uno de nosotros, Dios tuvo ese hermoso cuidado y hermosos detalles para formarnos en el vientre de nuestra madre. Y aun cuando aún no estábamos fuera del vientre de mamá, Dios nos cuidaba, Dios nos amaba, Dios estaba al pendiente de ti, Dios te estaba guardando, Dios te estaba cuidando, querido niño. Y te puso una mamá para que estuviera cuidándote, ¿verdad? Y sabes, el desarrollo de David a través de los años nos mostró que Dios ya tenía un plan trazado para él. Hemos estudiado un poco la vida de David en las escuelas dominicales, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios trabajó en la vida de David y cómo era la vida de David. Que tuvo tropezones, sí tuvo tropezones, como todos, pero él era un hombre que cuando se arrepentía de un corazón contristo y humillado delante de su Dios. Y le dolía cuando le fallaba a Dios. Él amaba a Dios, queridos niños. Y desde pequeño, queridos niños, él era temeroso de Dios. Él cuidaba, porque recuerden aquel entonces cuando se enfrentó a ese gigante David, él era un muchacho. Y cuando se enfrentó, él iba con esa valentía, confiando de que él lo estaba respaldando, que lo respaldaba un Dios todopoderoso, que lo respaldaba su Dios grande y poderoso, porque él ya había visto con anterioridad el poder de su Dios. Porque él dice, yo defendía, Dios me ayudó y me entregó al león cuando quiso hacerle daño a mi oveja. Y también he peleado con osos y el Señor me dio la batalla. Que no me dé la batalla con este gigante. Él confiaba en Dios, queridos niños. Él era un joven temeroso desde pequeño, desde su juventud. ¿Y qué vemos más tarde, queridos niños? Él llega a ser el rey del pueblo de Israel. Aquí vemos que sin duda, por supuesto que Dios tenía propósitos especiales para David. Desde que lo formó en el vientre de su madre, Dios tenía un propósito para David. Y por supuesto que David cumplió con su propósito en la tierra. Y miren, hemos visto muchas historias de personajes de la Biblia y hemos visto que cada una de esas personajes de la Biblia tenían un propósito en la vida, queridos niños. Jonás, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Esther, todos tenían un propósito especial para Dios. Y ellos lograron cumplir con su propósito en esta tierra. Pablo, Pedro, Juan, todos. Y por supuesto que también nosotros tenemos un propósito de vida, queridos niños. ¿Cuál es tu propósito? Eso tienes tú que investigarlo. ¿Y cómo lo vas a investigar?
buscando a Dios en la intimidad, orando a Dios, leyendo su palabra, preparándote, y Dios te va a marcar cuál es tu propósito, porque va a llegar un momento en el transcurso de tu vida espiritual como David, en el transcurso de su vida, él fue dándose cuenta cuál era su propósito. Y aún así, a pesar de que él eh, fue ungido desde adolescente, él esperó y esperó. Porque recuerden que todavía estaba el rey Saúl en el reinado. Y se acuerdan aquella clase que también vimos cuando se entera Saúl que tiene más fama David y que el pueblo pues amaba a David, empezó a sentir envidia. ¿Y qué hizo? Lo empezó a perseguir. Lo empezó a perseguir. ¿Y se acuerdan aquella lección que les di cuando dice que Saúl estaba en la cueva, aquella cueva que se fue a esconder, ¿se acuerdan? Y David tuvo la oportunidad de matarlo, porque entró en la cueva y él estaba dormido y también todos sus soldados. Y no se dio cuenta cuando le cortó un pedazo de su capa, porque él decía que no podía tocar al ungido de Jehová, porque aún a pesar de que Saúl se estaba portando mal, estaba fallándole a Dios, él no dejaba de ser un hombre ungido por Dios. Y Saúl respetaba al ungido de Dios. Y esperó paciente a que su propósito de ser rey del pueblo de Israel lo esperó con paciencia. Y mientras eso pasaba, él se fue preparando, él buscaba a Dios, queridos niños. Él no estaba jugando o pasando el tiempo o pasando algunas otras cosas, haciendo otras cosas. No, él buscaba a Dios, queridos niños. ¿Se acuerdan que le gustaba tocar el arpa? Cantaba a Dios, le gustaba la intimidad, buscar a su Dios, ¿vale? Y cuando llegó a ser rey, fue un hombre justo con el pueblo. ¿Vale? Y por supuesto que ese propósito era de él. Dios la había, desde el vientre de su madre, Dios le había preparado, Dios lo había escogido para ser rey de Israel, ¿vale? Ese era el propósito de David. Y David cumplió con su propósito, queridos niños. Así que ustedes no duden jamás de que Dios también tiene un propósito especial para la vida de cada uno de ustedes, así como también fueron creados especiales para Dios. ¿Cuál propósito puede ser de tu vida? Probablemente, ¿verdad? Cuando tú estés en la iglesia, por ejemplo, yo ahí puedo decirte con seguridad, por ejemplo, algunos niños que van en la dominical. Hay un niño que tiene 6 años. Le encanta la batería. Le encanta la batería. Y cuando ve que están tocando la batería, se queda con sus ojos viendo cómo tocan la batería. Y un día yo le pregunté, ¿te gusta? Y me dijo, sí, me encanta. Si ese niño continúa yendo a la iglesia, continúa formándose y su mami tiene cuidado de ese pequeño, por supuesto que ese niño algún día lo vamos a ver tocando en la tarima, alabando a Dios, tocando la batería. Porque el Dios hace sentirte qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué es lo que tú quieres agradar a Dios con tu talento, con tus dones. Cuando tú sientes esa pasión por algo, es porque puede ser tu propósito en la vida, el alabarle, el adorar al Dios Todopoderoso con el don de tocar la batería. Y qué bueno que ese niño, Dios quiera, que él cumpla ese propósito en su vida, porque a él le encanta la batería, ¿vale? Hay niñas que les gusta, eh, eh, dicen que quieren ser maestras cuando quieran ser grandes. Dios sabe, Dios tiene el propósito especial para cada uno de ustedes, queridos niños. También puede ser un gran pastor. Dios puede elegirte para que tú también, ¿verdad?
te hagas cargo de un pequeño rebaño, de una iglesia. Pero todo está en que te prepares, en que busques a Dios, en que tú le busques de todo corazón, aunque seas pequeño. Dios te ama y también tiene un propósito para tu vida y también eres especial para Dios y también tiene grandes cosas Dios para tu vida. No importa que seas un pequeño, no importa que seas un adolescente. Dios tiene grandes planes para tu vida. Ya lo hemos dicho una y mil veces. Dios tiene planes buenos para nuestra vida y no planes malos para nuestra vida. Así que lo que a nosotros nos corresponde hacer es buscar a Dios, alabarlo, prepararnos, estudiar, leer la Biblia y Dios nos marcará cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro don, con qué podemos servir en el cuerpo de Cristo, porque todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo y todos tenemos que trabajar para que ese cuerpo de Cristo funcione correctamente, ¿vale? Entonces, no dudes jamás que tú eres especial para Dios y que Dios tiene un propósito en tu vida y que tienes que cumplir ese propósito, querido niño, ¿vale? Yo sé que algunos de ustedes ya han aprendido cómo funciona el cuerpo humano, pero veamos a continuación algunas funciones del cuerpo humano y veamos cómo es tan grandioso nuestro Dios todopoderoso y cómo hizo estas partes del cuerpo tan inteligentemente, tan que solamente un Dios todopoderoso pudo hacerlo, queridos niños. Miren, el cerebro. El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa toda la información que recibe a través de nuestros sentidos, de nuestra boca, de nuestro pensamiento, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestro olfato, de nuestros ojos. Todo lo controla. Es la máquina, es como si fuera la computadora, queridos niños, y la computadora maneja todo. Ella procesa, yo le mando a hacer algo a la computadora y ella lo procesa. Si le digo imprime, ella inmediatamente sabe a dónde llevarlo para imprimirlo. Si le digo guardar este archivo, la computadora va y lo guarda en el fichero que tiene que guardarlo. Si le digo, búscame tal información, la computadora busca. Así es nuestro cerebro, queridos niños. Todos nuestros sentidos le mandan información. Todo el tiempo está trabajando nuestro cerebro, queridos niños. Es una máquina que todo el tiempo está trabajando. ¿Vale? Y ese es algo maravilloso que Dios hizo en nuestro cuerpo, queridos niños. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos darle gracias a Dios de cuán hermosos y cuán perfectos nos hizo Dios, queridos niños. ¿Vale? También los ojos. ¿Qué hacen los ojos? Perciben y captan las imágenes del exterior de manera que una vez que que son recibidas, pueden ser enviadas al cerebro y el cerebro procesa la imagen. ¿Te das cuenta? También nuestros ojos son hermosos, debemos de cuidarlos. También el Señor nos los hizo con inteligencia, con amor, y tienen una función importantísima, queridos niños, en nosotros. Porque cuando se va la luz y no vemos, nos desesperamos. Imagínate a las personas, pobres personas, las que no ven. Y nosotros que tenemos nuestra vista debemos de darle gracias a Dios porque podemos ver la grandeza de nuestro Dios, podemos ver todo lo que Dios ha hecho, podemos ver dónde caminamos, podemos ver a los seres que nos aman. Por supuesto que nuestros ojos también son importantes. Las uñas. Las uñas nos protegen las puntas de los dedos y también protegen los dedos de lesiones. Además, nos ayudan a tomar objetos pequeños. ¿Se dan cuenta cómo hasta los mínimos detalles de nuestro cuerpo tienen una función, queridos niños? Dios nos hizo especiales, Dios nos hizo hermosos y tuvo mucho cuidado aún en los detalles tan pequeños, que dijéramos, bueno, pues las uñas no, ¿para qué me sirven o para qué sirven? Pues sirven para proteger nuestros dedos, las puntitas de nuestros dedos, y también nos protegen de las lesiones. ¿Qué pasa cuando de repente se te rompe una uña más de lo debido?
Se siente bien feo, ¿cierto? Empiezas cualquier cosa que rozas, dices: "Uy, uy, 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 mi dedo", o cualquier cosa que tomas, no puedes ni siquiera agarrar nada. Dios es inteligente, Dios es hermoso, es maravilloso, queridos niños. Y cada una de las partes de nuestro cuerpo tienen una función. Aún decía David, aún aquellas pequeñas, por pequeñas que fueras, tú pusiste tu amor y dedicación en ellas, ¿vale? El corazón, queridos niños, el corazón es la vida. Su función es bombear sangre hacia el resto de nuestro cuerpo, hacia los pulmones. Dios hizo ese órgano tan maravilloso que también todo el día está latiendo, todo el día está latiendo. Es el que nos mantiene con vida, queridos niños. ¿No crees tú que esto es asombroso? ¿No lo crees tú, querido niño? Nuestro cuerpo y sobre todo, lo más asombroso es saber que Dios, el Todopoderoso, nos creó con mucho amor y con propósitos. Así que cada vez que te sientas solo o confundido, recuerda que tienes a alguien muy, muy, muy poderoso, que te conoce perfectamente, que te hizo especial y que piensa en ti todo el tiempo piensa en ti, querido niño, y quiere lo mejor para ti. ¿Tú no crees que esto es realmente maravilloso? Yo sí lo creo. Yo sí creo que tengo un Dios todopoderoso. Yo sí creo que tengo un Dios creador. Tengo un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible y que nos ama con amor eterno y que siempre está pendiente de nuestras necesidades. Siempre. Él no duerme. Él siempre está al tanto de nuestras necesidades, siempre te está cuidando, siempre te está esperando con los brazos abiertos, siempre está esperando escuchar tu voz, siempre está esperando a que lo alabes, siempre está esperando a que le dediques una alabanza, siempre está esperando a que exaltes su nombre, a que hables con él, a que lo busques, para que él te pueda hablar. ¿Recuerdan cómo nos habla Dios? Nos habla por medio de su palabra. Recuerden que nosotros hablamos con Él por medio de nuestra oración, pero Dios quiere hablarte todos los días, querido niño. ¿Y cómo puede hablarte? Lo hemos estudiado. Hemos dicho que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es el medio por el cual Dios te habla. Y si nosotros no abrimos la Biblia, entonces no estamos escuchando a nuestro Dios. Y Dios tiene tantas cosas que decirte, tiene tantas cosas que hablarte que si no abres la palabra de Dios, pues no vas a saber qué es lo que te quiere decir. Tiene tantas promesas que decirte, tiene tantas cosas que decirte de amor, que te ama, que eres especial para Él. Por eso es importante leer nuestra Biblia. Por eso es importante buscar a nuestro Dios, queridos niños, para tener una estrecha comunicación con nuestro Dios, para estar conectados con Él, queridos niños, ¿vale? Eso es hermoso, es maravilloso, queridos niños, ¿vale? Por eso debemos de dar siempre gracias a Dios por nuestra vida, por nuestro cuerpo, por nuestros ojos, por nuestras manos, porque muchos niños, muchas gentes no los tienen, querido niño. Y nosotros tenemos la dicha, si tenemos la dicha de tener completo nuestro cuerpo, démosle gracias a Dios, porque mejor las personas que les falta algún miembro son felices. Y a veces si buscan a Dios, son inmensamente felices. Aún faltándoles una parte de su cuerpo, ellos viven felices y buscan a Dios. Y nosotros que tenemos todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, nos cuesta trabajo darle gracias a Dios. Extender nuestras manos y decirle, maravillado estoy, Señor, y tú lo sabes. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú sabes cómo soy, Señor. Muéstrame mi propósito, Señor. Quiero amarte, quiero buscarte, quiero estar en tu camino, Señor. Manténme fuerte para estar buscándote diariamente. ¿Vale, querido niño? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos la maravilla.
de saber que fuimos creados especiales para Dios y que somos especiales para Él y que tenemos propósitos. Por eso es necesario buscar a nuestro Dios para saber cuál es tu propósito y empezar a trabajar en ello. ¿Vale? Vamos a orar para darle gracias a Dios, queridos niños. Cierren sus ojitos y repitan conmigo esta pequeña oración. Escucha. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por lo aprendido del día de hoy. Hoy me presento ante ti. Me acerco para agradecerte, para decirte que he entendido que me formaste con mucha dedicación, que mi cuerpo es realmente maravilloso y que necesito cuidarlo. Ayúdame a amarlo, a cuidarlo en todo tiempo. Ayúdame a ser firme en tu palabra. Ayúdame a mantener la fe en ti, Señor. Gracias, muchas gracias por ese amor reflejado en, en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo ese amor que pusiste en mí, porque me formaste, Padre, con amor. Ayúdame a buscar mi propósito, a saber cuál es el propósito por el cual fui creado, por lo cual estoy aquí en la tierra, Padre. Ayúdame, Padre Santo, a entenderlo. Ayúdame a buscarte cada día más y más, estar conectado contigo, Padre. Gracias te doy por lo aprendido. Gracias, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias porque me pusiste en el vientre de mi madre y me creaste en el vientre de mi madre. Gracias, muchas gracias por poner tus ojos en mí, Padre. Gracias por en el hogar que nací, porque yo sé que tú escogiste a mi madre. Ayúdame a amarla, a respetarla y a obedecerla. Gracias, Padre, por lo que hoy aprendí en la clase. Señor, te pido, Padre, que tú seas con nosotros en cualquier lugar, que seas bendiciendo la vida de mis padres, mi vida, y que tú seas, Padre, el que guíe cada día mis pasos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues esa es nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Dios me los guarde, Dios me los cuide, que Dios los bendiga y sigan adelante, queridos niños, mamitas, papitos, no dejen de llevar a sus niños a la escuela dominical, a que se sigan formando con valores eternos. Es importante, mamá, mamita, porque algún día van a tener que dar cuentas de sus niños. Ellos no pueden ir solitos ahorita a la iglesia. La responsabilidad es de papá y mamá. Entonces, pues, ahí les pido de favor que lleven a sus niños a la escuela dominical, que los conecten a sus discipulados para que sigan aprendiendo muchas cosas maravillosas de la palabra de Dios. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y por nuestras redes sociales por YouTube y por Facebook en su página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una linda y excelente tarde. Bye.